Pues es algo que se genera por las emociones mal manejadas. Realmente para mí la violencia es agresión. Bueno, la violencia es cuando pues obviamente sufrimos una alteración. Yo creo que la violencia es cualquier situación que pueda transgredir tu propia libertad de parte de otra persona. Es tener límites, es encontrar un punto en el cual tus actos no afecten a los demás. La no violencia es la paz, es estar tranquilo. Es pues la cooperación. Vive y deja vivir. Fue un defensor de los derechos humanos. Que fue un manejador de masas de acuerdo a las circunstancias que vivió él para lograr la paz en su país. Pues es una persona que promovía la paz, ¿no? La paz y la igualdad entre todos y todos los seres, que pues sí, ¿no? Que se busca eso, busca que cada ser sea libre desde su individualidad, que todos podamos respetarnos, ser amables, ¿no? Y promovía el amor y la libertad. Yo como maestro siento que la educación desde la casa es un apoyo muy importante. De que haya más convivencia, más conocimiento general, ¿no? Realmente. La educación en valores, y a lo mejor se suena cliché, pero yo creo que si nos lográramos sensibilizar, y aquí yo siento que el arte nos llegaría a sensibilizar, se frenaría un poco la violencia. También puede ser desde las campañas de conciencia, ¿no? Porque a veces las personas o nosotros tenemos como conocimiento, pero no un conocimiento global. Entonces es conocer qué parte es lo que necesitamos, incluso pues como comentábamos hace un momento, ¿no? Como saber cuáles son las leyes, qué podemos hacer en caso de recibir violencia o de hacerlo, ¿no? Y hacernos responsables de nuestros actos. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos y a todas por conectarse el día de hoy a un webinar más que organizó el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia del Estado de Puebla para todos ustedes. Y bueno, me presento, mi nombre es Emanuel Roldán, soy analista de una de las tantas áreas que tiene el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia. Y bueno, soy analista del Observatorio Ciudadano de Seguridad y Paz. Entonces, para mí, pues es un privilegio estar el día de hoy aquí para poder hablar de un tema que me resulta muy interesante y espero que a ustedes también les resulte. Y bueno, antes de comenzar quisiera aprovechar este espacio, este momento, para agradecer a todas las personas, a todo el equipo del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia que están detrás de la organización de este tipo de eventos, de este tipo de webinars que están organizando para ustedes, para que estemos más informados, para que tengamos otras perspectivas. Entonces creo que es un momento muy importante. Y bueno, y también quería reconocer o quiero reconocer al Consejo Ciudadano porque han sido 2 semanas, fueron 2 semanas un poquito más, que el tema central de la generación y la difusión de información fue en torno a la paz. Entonces, creo que a todos los que nos gusta este tema y trabajamos temas de construcción de paz positiva, paz negativa, de paz en general, siempre se agradece que instituciones, que la sociedad civil, que haya un espacio para que nosotros podamos expresarnos, para que conozcamos otros puntos de vista y también para aprovechar estos espacios para proponer también. Entonces, reconozco su labor del Consejo Ciudadano, que fueron más de 2 semanas desde el webinar que organizó el 22 de septiembre para conmemorar el Día Internacional de la Paz, donde participó la maestra Reina Monjaraz, el director del Instituto para la Economía y la Paz, Carlos Juárez, y también Jorge Merubia. Entonces,
pues reconocerles a todos, a todas las personas que están detrás de esta organización de este tipo de eventos. Y bueno, y también agradecer por permitirme estar el día de hoy. El día de hoy vamos a hablar de la no violencia, vamos a tener el tema de bueno, cuál es el papel de la no violencia en la construcción de paz. Para lograr este objetivo, pues nosotros dividimos el tema en diferentes tópicos. Entonces vamos a hablar de qué es la no violencia, de cuáles son los principales precursores de ella. También vamos a hablar un poco de cuál es la implicación de la no violencia en las violencias. También vamos a tocar un poco el tema de la transformación no violenta de los conflictos. Y finalmente vamos a cerrar con el tema de la educación para la paz. Entonces, como podemos ver en la presentación que ahorita vamos a tener en pantalla, en la siguiente diapositiva, pues podemos ver que primero existe un Día Internacional de la No Violencia. Entonces, creo que esto es muy importante mencionarlo, que existe un Día Internacional de la No Violencia, que este día se celebra cada 2 de octubre. Cada 2 de octubre de cada año es el Día Internacional de la No Violencia. Y bueno, se eligió, la Asamblea General de las Naciones Unidas eligió este día porque es el aniversario del nacimiento de Mahatma Gandhi. Entonces, más adelante vamos a hablar un poquito de quién fue Mahatma Gandhi, pero bueno, me gustaría mencionarles ahorita que él fue el líder de la independencia, del movimiento de la independencia de la India, y también fue un pionero de la filosofía de la no violencia. Entonces, pues la Asamblea General de las Naciones Unidas retoma este día para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia. Entonces, a través de la resolución A/Res/61/61/271, el 15 de junio de 2007, pues se establece que este día se va a conmemorar el Día Internacional de la No Violencia, y uno de los principales objetivos pues es difundir el mensaje de la no violencia a través de actividades educativas y a través de la sensibilización de la opinión pública. Y bueno, les da la responsabilidad a gobierno, por ejemplo, a actores de la sociedad civil. Entonces, pues es también un poco de la tarea que nos corresponde a nosotros. Entonces, pues yo estoy emocionado de estar aquí el día de hoy para abordar este tema también, que es muy interesante, y también para despejar algunas dudas que luego hay en relación o alrededor de este tema, ¿no? Y bueno, como en la siguiente diapositiva, pues nosotros vamos a ver 2 definiciones de qué es la no violencia, ¿no? Pero bueno, antes de empezar a abordar qué es la no violencia, me gustaría abordar primero 2 términos me gustaría mencionarles a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de violencia y cuando hablamos de conflictos. Entonces creo que estos 2 términos van a ser centrales para todo lo que viene después, todo el contenido que viene después en este webinar, en esta presentación. Entonces, bueno, me gustaría mencionarles que la violencia pues son todas aquellas conductas que son aprendidas y reforzadas mediante la cultura. Y bueno, estas conductas se utilizan para vulnerar algunos derechos de las personas, y también causan sufrimiento y también exceden de lo necesario para sobrevivir o defenderse ante alguna amenaza. Y bueno, esto es importante porque es un poco diferente al término de agresión también, que el término de agresión o la agresión se podría referir más a algo impulsivo, algo que es una reacción, al fin y al cabo, ante alguna amenaza. Nosotros reaccionamos de manera agresiva, por ejemplo, y la violencia es algo más aprendido, algo más algo que es más estructurado, ¿no? Y bueno, y la segunda parte es de qué son los conflictos, ¿no? Y bueno, los conflictos, mencionarles, y también como se mencionó en el webinar pasado que les mencioné al inicio, y lo que nos decían también los ponentes de ese día, es que los conflictos son inherentes al ser humano. Siempre va a haber conflictos, en toda sociedad va a haber conflictos. Entonces, ese es un primer paso, ¿no? Identificar que los conflictos siempre van a estar con nosotros. Y bueno, y también decirles que los conflictos, pues, son la esencia de un fenómeno de incompatibilidad, ya sea entre personas o entre grupos de personas. Entonces, bueno, esta incompatibilidad se puede dar porque
las personas o los grupos tienen intereses diferentes, tienen objetivos diferentes o tienen conductas diferentes, ¿no? Entonces, primero que quería abordar pues estos dos conceptos, qué es la violencia, qué son los conflictos, diferenciarlos un poquito para, pues como vayamos avanzando en la presentación, pues vamos a ir retomando algunas ideas que se están dando aquí. Entonces, bueno, vamos a entrar ya un poco más de lleno en el tema de la no violencia. Y bueno, aquí, bueno, en la presentación les compartí, en la diapositiva anterior, les compartí dos definiciones de violencia. Y la primera definición nos dice que la no violencia es una manera de humanizar los conflictos, de humanizar las relaciones entre los seres humanos, especialmente cuando vivimos situaciones de tensión o de fuerte discrepancia. Esta definición nos la dio Mario López. Entonces, bueno, primero, rescatar de esta definición, yo creo que lo esencial aquí, la palabra central, yo creo, de lo que se centra esta definición es el tema de humanizar. Entonces, creo que esa es como la palabra clave de esta primera definición. No dejarnos deshumanizar a pesar de las adversidades. No cosificar a la otra parte, ¿no? O con quien estemos en conflicto, sino siempre tener en mente que hay una persona, no cosificando a la persona que tenemos enfrente y con la que tenemos un conflicto. Entonces creo que esto es muy importante, a mí me gusta mucho esta definición, que la no violencia es una manera de humanizar los conflictos, una manera de humanizar las relaciones entre los seres humanos. Esto también nos invita a que nosotros nos conduzcamos con la empatía y sí, sobre todo con la empatía y sin cosificar, ¿no? A las demás personas. Y bueno, también hay una segunda definición que nos dice que la no violencia es la acción, el deber y el convencimiento por la justicia dentro del respeto total de las personas y la vida de los adversarios, renunciando al uso de todo tipo de violencia para conseguir estos objetivos. Entonces, de esta definición quisiera rescatar que la no violencia es acción, por ejemplo, ¿no? Entonces, es acción, ¿por qué? Porque es un método de intervención. Aquí no hablamos de un tema de pasividad. La no violencia nos invita a intervenir, sí, afrontar nuestros conflictos, ¿no? Resolverlos, pero resolverlos de manera creativa, de manera no violenta. Entonces, por eso la definición nos habla de un tema de acción. Y también nos habla un tema de deber, que aquí entra un poco también como el deber moral, entra también el tema de la moral, pero también nos habla de las autoobligaciones, las autolimitaciones que nosotros tenemos cuando nos conducimos, ¿no? De cómo nos estamos conduciendo. Entonces también habla un poco del tema del deber del deber. Y el convencimiento, bueno, si nosotros lo hacemos, si nosotros tenemos estas autolimitaciones, estas autoobligaciones en las maneras de conducirnos, y aparte son libres, son voluntarias, pues obviamente vamos a estar convencidos, ¿no? Entonces, estas son algunas de las dos definiciones que yo les quería mencionar, pero pues sin duda alguna me quedo más con la primera. Creo que es una manera más sencilla de explicar qué es la no violencia. Y también les quisiera comentar que la no violencia tiene dos dimensiones. Una primera dimensión a nivel macro, a nivel masa, y esta se da cuando tiene un papel fundamental cuando hay conflictos entre grupos sociales, entre grupos de personas. Entonces, la no violencia se expresa a través de movimientos sociales no violentos, y estos movimientos sociales sirven mucho para denunciar a las violencias estructurales, culturales y directas que viven por lo regular pues las minorías. Entonces, también es una manera de visibilizar las violencias que están sufriendo grupos de personas. Entonces, también los movimientos sociales son súper importantes. Y bueno, también aparte de que estos movimientos sociales pues nos ayudan a romper esa asimetría que existe entre a lo mejor un grupo social mayoritario y un grupo social minoritario. Y este movimiento social no violento lo que quiere es romper esta asimetría que existe. Entonces,
pues quiere romper esta simetría y lo que se va a buscar es negociar, es dialogar con la otra parte para llegar a acuerdos. Mencionarles que los movimientos sociales pues son perfectibles, que nunca son perfectos, sino que sino que va avanzando a través del tiempo. Y por ejemplo, una autora que se llama Esperanza Hernández nos habla de algunas características que tienen los movimientos sociales. Entonces nos dice que los movimientos sociales pues son un proceso. También nos dice que los movimientos sociales no violentos pues no aceptan la violencia, y que la base primordial o de donde nacen los movimientos sociales pues sin duda alguna es la ciudadanía, somos nosotros, somos las personas. Entonces, sin embargo, a través de cómo van avanzando estos movimientos sociales, pues como van avanzando estos movimientos van ganando, pueden ir ganando aliados, ¿no? Y estos aliados no pueden no estar dentro de la ciudadanía, ¿no? Pueden ser, no sé, organizaciones gubernamentales o no sé, otros entes, ¿no? Por ejemplo, entonces, esto es importante. Los movimientos sociales por lo regular casi siempre nacen en la ciudadanía, pero como van avanzando, van ganando aliados. Y también es importante que los movimientos sociales pues tengan cohesión, que tengan organización, planeación y sobre todo que tengan como objetivos claros de qué es lo que buscan ellos, ¿no? Y bueno, una segunda dimensión de la no violencia es a nivel micro. Sí puede existir está la violencia a nivel macro, pero también a nivel micro. Y esta se presenta cuando existen conflictos que surgen entre familiares, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, no sé, entre amigos a lo mejor. Entonces, la no violencia pues es una manera, es una filosofía al fin y al cabo. Entonces, es una manera de cómo nos conducimos. Entonces, también en este tipo de conflictos que son a menor escala, a nivel micro, pues también la no violencia juega un papel importante. Entonces, bueno, en la siguiente diapositiva me gustaría explicarles un poco de la diferencia entre la no violencia escrita de manera separada y también de la no violencia escrita de manera junta, porque por lo regular pues sobre todo aquí en el continente americano se escribe la no violencia de manera separada. Entonces, les quiero explicar un poquito esta diferencia. Y bueno, la primera no violencia escrita de manera separada, pues se podría confundir o con mucha facilidad con situaciones, con situaciones, condiciones que no tienen violencia. Entonces, no sé, a lo mejor imaginemos dos personas, dos niños jugando en un parque comiendo un helado. Esa es una situación de no violencia, porque claramente no estamos viendo que haya una violencia directa, una violencia, sí, una violencia directa, ¿no? En esa escena, ¿no? Por ejemplo, entonces, la no violencia escrita de manera separada, pues podría muy bien encuadrarse con esa situación, por ejemplo, ¿no? Pero la no violencia escrita de manera junta y este término unido lo propuso el italiano, bueno, fue uno de los primeros o de los primeros que se tiene registro, fue Aldo Capettini en 1931, y lo que se quería era hacer como una distinción de esa situación donde aparentemente no hay violencia, como pueden ser estos niños, a otras situaciones donde, por ejemplo, hay una escena, no sé, de unas personas con pancartas manifestándose, ¿no? Que no están usando la violencia. Entonces, ¿cómo poder diferenciar estas dos escenas, ¿no? Entonces, Aldo, pues, propuso que se escribiera de manera junto pues sí, para distinguir estos dos tipos, estos dos términos, y también mencionando que la no violencia escrita junta, pues nos habla de acción, que es un poco de la definición que veíamos al inicio, ¿no? De que vamos a ocupar la no violencia, pero desde la acción, desde tomar acciones, ¿no? Desde abordar los conflictos y tratar de resolverlos, ¿no? Entonces nos habla de que la no violencia, pues, es un programa constructivo y abierto de tipo político y social, y lo que quiere es hacer cambios sociales por lo regular y trata de reducir al máximo el sufrimiento humano.
Entonces, bueno, ese es un poquito de lo que les quería también mencionar de la diferencia entre violencia y escrito separado y entre la violencia escrito junto, para que también pues nosotros tengamos conocimiento y empecemos a utilizar a lo mejor esos términos, también para diferenciar algunas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, una vez que ya explicamos un poquito de qué es la violencia, qué son los conflictos, qué es la no violencia, también que existe un Día Internacional de la No Violencia, ahorita me gustaría platicarles un poco de dos personas que fueron pioneros en el movimiento de la no violencia, más sin embargo, pues no son los únicos. En realidad han existido muchísimas personas que han utilizado la no violencia para hacer cambios sociales, pero bueno, ahorita les voy a platicar de dos personas que han sido pioneros y que son muy reconocidos como a nivel internacional. Y bueno, uno es Mahatma Gandhi y el siguiente es Martin Luther King, ¿no? Entonces, bueno, el primero, ¿quién es Mohandas Karamchand Gandhi? El Mahatma significa alma grande, pero es como pues un sobrenombre que se le dio a Gandhi, entonces, pero por lo regular nosotros lo conocemos como Mahatma Gandhi. Y bueno, Mahatma Gandhi, ¿quién fue, no? Mahatma Gandhi fue el líder de la independencia de la India. Él movilizó, obviamente con muchas personas a su lado, movilizó al pueblo de la India para la desobediencia civil y la resistencia pacífica contra el Imperio Británico. Entonces, él lo que quería era abolir las castas y alcanzar la justicia social. Entonces, él nace en 1869 y se va a Inglaterra a estudiar Derecho, después regresa a Sudáfrica a trabajar como abogado. Ya una vez estando en Sudáfrica y también en la India, pues él empieza a desempeñar un papel cada vez un poco más activo en la lucha contra las injusticias y contra la discriminación del sistema colonial. Entonces, pues empezó a ganar protagonismo y él en todo su movimiento rechazaba totalmente cualquier forma de violencia. Y esta no fue una tarea nada fácil porque los británicos muchas veces respondían con violencia, pero él invitaba a las personas que lo seguían, que estaban dentro de este movimiento, a que jamás utilizaran la violencia. Entonces no fue una tarea nada fácil, pero pues la no violencia se consolidó se consolidó como una manera eficaz y una forma legítima para tratar de combatir al gobierno británico. Entonces, bueno, Gandhi protagonizó diferentes huelgas de hambre, por eso tenemos mucho esta imagen de Gandhi como una persona delgada, chaparrita, con su túnica, porque él protagonizó muchísimas huelgas de hambre, también protestas pacíficas en las minas y en las fábricas, también fomentaba boicots contra los productos ingleses, invitaba a su pueblo a no comprar estos productos ingleses, ¿no? Y también llamaba a sus seguidores a desobedecer las leyes discriminatorias que existían en ese tiempo en la India. Entonces, bueno, finalmente Gandhi logró que el pueblo pues mantuviera su firme camino en la no violencia, y esto se logró a través de la unión, de la cohesión, que también era un poco de los elementos, de las características que tienen estos movimientos sociales que les hablaba hace un rato. Creo que eso es parte fundamental de los movimientos sociales, que tengan esa unión, que si la mayoría comparten esos objetivos, ese modo, pues creo que se pueden lograr muchos cambios sociales. Entonces, bueno, tras más de 60 años de lucha, la India terminó logrando su independencia. Aunque, bueno, Mahatma Gandhi pues fue asesinado por un disparo de un radical, ¿no? Y bueno, y la segunda persona de las que les quiero hablar y que está en la siguiente diapositiva es Martin Luther King. Y bueno, ¿quién fue Martin Luther King? Bueno, él desde muy pequeño también vivió en carne propia el tema de la desigualdad y de la segregación.
él era un afroamericano que vivía en los en los estados del sur de Estados Unidos. Y bueno, él vivió toda esta cuestión de la desigualdad y de la segregación. Y bueno, hace no mucho, realmente, en la década de 1950, había leyes en los Estados Unidos que establecían que los blancos y los negros no podían compartir espacios ni servicios públicos. También algo que dictaban estas leyes es que, por ejemplo, las personas de color tenían que ceder sus asientos a las personas blancas, ¿no? En los autobuses, que las personas negras no podían sentarse en un café, que obviamente tampoco tenían el derecho al voto, ¿no? Entonces, Martin Luther King vivió toda esta cuestión y con su base humanista que él tenía y su base teológica, pues tomó conciencia de muchas de las consecuencias de esta segregación pues, racial que se vivía en los Estados Unidos. Y bueno, Martin Luther King también seguía de ejemplo o siguió de ejemplo a Mahatma Gandhi y él quería defender esta lucha con los principios de la no violencia. Entonces, quería mostrar el rechazo a estas leyes injustas que había en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, también Martin Luther King estuvo, por ejemplo, planeó y fue partícipe de algunos boicots a los autobuses de Montgomery y también fue partícipe de muchas protestas sociales y también, por ejemplo, una de las más emblemáticas fue una protesta que se inició por el encarcelamiento injusto de Rosa Parks. Y Rosa Parks estaba detenida porque se negó a cederle un asiento a una persona blanca en un autobús, ¿no? Entonces, bueno, la protesta finalmente pues tuvo éxito, tuvo mucha presión y los tribunales intervinieron en su favor. Y bueno, como les mencionaba, Martin Luther King encabezó muchísimas marchas y pacíficas, sobre todo en los estados del sur, pero fue en el 28 de agosto de 1963 cuando organizaron una marcha hasta Washington, D.C. Entonces se congregaron más de 250,000 personas, no importando el color de las personas, son negros, blancos, también sin importar las religiones, y marcharon juntos hasta Washington, D.C. Y una vez estando en Washington, D.C., en el memorial del presidente Lincoln, pronunció uno de sus más célebres discursos que dio Martin Luther King. Entonces, bueno, a raíz o como consecuencia de todas estas manifestaciones, estas protestas, estos boicots que también organizaba o pertenecía a Martin Luther King, pues finalmente en 1964 se aprobó la Ley de los Derechos Civiles y un año después se aprobó también la ley para el derecho al voto a los afroamericanos. Entonces también terminó asesinado Martin Luther King, entonces también como Mahatma Gandhi. Pero les quería compartir dos ejemplos dos ejemplos de dos personas que son como muy reconocidas en estos movimientos de no violencia, pero han existido muchísimos ejemplos. También, por ejemplo, está el ejemplo de Henry David, que es una persona de Estados Unidos que fue encarcelado por negarse a pagar sus impuestos y se negó a pagar estos impuestos porque esos impuestos iban a estar destinados a financiar la guerra que tenía en ese tiempo Estados Unidos contra México. Entonces, también es una manera es un método de acción no violenta el negarse a pagar los impuestos y más para el fin que tenían esos impuestos. Pero también ejemplos, pues hay varios, haciendo también un poco esta revisión de los movimientos sociales, pues se habla o se tiene registro, por ejemplo, de que en el año 495 a.C., los plebeyos romanos, pues también hicieron un ejercicio de resistencia no violenta. Entonces lo que ellos hicieron es se negaron a realizar las tareas que a ellos les correspondían como plebeyos
y se fueron al Monte Aventino del Imperio Romano, y allá se quedaron hasta que obtuvieron sus derechos. Y esos son como algunos ejemplos que tenemos de personas, y como les comento, no son los únicos, realmente hay muchos ejemplos de, de estos movimientos no violentos. También, por ejemplo, en Filipinas en 1972 a 1986, perdón, con la dictadura de Ferdinand Marcos, también hubo un movimiento no violento en el cual surgió un movimiento que tenía una vasta red informal de información. Entonces, ellos a través de faxes y de fotocopias empezaban a difundir la corrupción que tenía este gobierno, esta dictadura, ¿no? En ese tiempo en las Filipinas. Y ellos ponían una leyenda hasta abajo de la página a modo de pie de página, donde ponían copiar y difundir. Y el único objetivo que tenían ellos era de pues difundir esta información, ¿no? De que las personas conocieran de la corrupción que estaba teniendo en ese momento la dictadura de Ferdinand Marcos, ¿no? Finalmente esta dictadura terminó en 1986, cuando hubo unas elecciones, se convocaron a unas elecciones, y las personas también salieron a las calles en este año, cuando se iban a presentar los resultados, porque los resultados otra vez favorecían a Ferdinand Marcos y no favorecían a la persona que era el candidato de la resistencia. Entonces salieron a las calles a manifestarse de manera no violenta frente a las radiodifusoras, hacia las televisiones. Y bueno, ellos lograron también que dieran como los resultados reales. Entonces finalmente le dieron el gane al candidato de la resistencia, que en ese tiempo fue Corazón Aquino. Y así hay muchísimos ejemplos. Pero bueno, hasta aquí le dejamos de algunos ejemplos de resistencias no violentas, de movimientos no violentos, y vamos a avanzar un poco con el tema de cuál es la implicación que tiene la no violencia en las violencias. Entonces, bueno, eso lo podemos ver en la siguiente diapositiva, también en la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí les quería compartir el triángulo de la violencia. Bueno, compartirles primero, antes de meternos de lleno con el tema de cuál es la implicación de la no violencia en las violencias. Bueno, les quería platicar un poquito, les quería explicar un poquito del triángulo de la violencia que propuso Johan Galtung en 1968, si no mal recuerdo, y que actualmente pues es una de las teorías que es más aceptadas, de la clasificación de las violencias que es más aceptadas en la investigación para la paz. Entonces, bueno, como podemos ver en el triángulo, también se puede representar mucho con un iceberg. Entonces, como podemos ver en el vértice superior, está el tema de la violencia directa. ¿Y qué es la violencia directa? Bueno, la violencia directa es toda aquella que causa daño, sufrimiento y puede causar hasta la muerte. Es la violencia que es más visible, es la violencia que todos nosotros vemos. Entonces, por ejemplo, ejemplos de la violencia directa puede ser el homicidio, puede ser el secuestro, puede ser las violaciones. Esa es la violencia directa. Pero como podemos ver en los vértices de abajo, en los vértices inferiores, hay dos tipos de violencia, la violencia estructural y la violencia cultural. Entonces, esto representado en el iceberg, pues es la base del iceberg. Y por ejemplo, la violencia cultural, pues nos dice Johan Galtung que son todos aquellos aspectos de la civilización, la educación y la socialización que justifican y legitiman la violencia, las otras violencias, ¿no? Entonces aquí también ya nos metemos un poco el tema de normalización de las violencias, y por otra parte está la violencia estructural, que la violencia estructural son todas aquellas estructuras sociopolíticas que impiden la realización de las personas o que todas las personas satisfagan sus necesidades humanas fundamentales. Entonces, estas son las tres tipos de violencia que nos habla Johan Galtung, las que son
como más aceptadas en la investigación para la paz. Y bueno, y también compartirles, ya que tenemos aquí el triángulo de las violencias, que es la paz negativa y la paz positiva, que ya lo hemos abordado. La paz negativa es definida como la ausencia de la violencia. Entonces aquí en el triángulo, como pueden ver, pues la paz negativa sería reducir esa violencia directa, reducir esos homicidios, reducir esa violencia que nosotros vemos, los robos, los secuestros, todos esos delitos que nosotros conocemos, eso sería una paz. Entonces, ¿qué es la paz negativa? Es la reducción de este tipo de violencia. Pero ¿qué es la paz positiva? Bueno, la paz positiva pues son todas aquellas actitudes, instituciones y estructuras que generan y sostienen a las sociedades pacíficas. Entonces, esto es muy interesante y se los voy a tratar de explicar un poquito más. La paz positiva lo que trata es de trabajar en disminuir la violencia estructural y la violencia cultural, que son la base del iceberg. Entonces, lo que nos dice Johan Galtung es que si nosotros nada más trabajamos en disminuir la violencia directa, que son todo esto que vemos, los homicidios, los secuestros, y nada más desarrollamos políticas públicas o desarrollamos estrategias, programas en disminuir la violencia directa nada más, muy probablemente esa violencia va a volver a aparecer. Va a bastar un tiempo no muy largo, a corto plazo, y va a volver a aparecer esa violencia directa, van a volver a aparecer. Pueden sí disminuir los índices de delincuencia, pero muy probablemente van a resurgir. Entonces, si nosotros trabajamos en las violencias culturales y en las violencias estructurales, nosotros vamos a generar y sostener a las sociedades pacíficas, que de alguna manera es también esta reducción de la violencia directa. Entonces, si nosotros trabajamos en la violencia cultural, en la violencia estructural, pues nosotros vamos a poder sostener un poco más estas sociedades pacíficas. Entonces, esto es un poco más de lo que nos habla la paz positiva, donde no solamente nos metemos al tema de disminuir las violencias directas, sino va un poquito más allá también, por ejemplo, de trabajar con cuestiones estructurales y culturales. Entonces, no sé si quedó un poco más claro, pero quería aprovechar también para platicarles de esto. Y bueno, en la siguiente diapositiva ya nos vamos metiendo más de lleno en cuál es la implicación o cómo la no violencia expresa su malestar hacia estos tres tipos de violencia que les acabo de explicar. Entonces, por ejemplo, la no violencia expresa su malestar para la violencia directa, ¿cómo? Uno puede ser a través del pacifismo, que es esta crítica a la guerra, ¿no? Como un segundo método puede ser la objeción de conciencia, que puede ser el negarse a portar y usar armas para defender a un país. Entonces, si yo obviamente trabajo o pertenezco a estas fuerzas militares en tiempos de guerra, ¿no? Esto se da sobre todo en tiempos de guerra, pero si yo me puedo negar, y esa es una manera es un método de no violencia para tratar de expresar el malestar hacia la violencia directa, ¿no? Entonces es esta objeción de conciencia, ¿no? El negarse a portar y a usar armas para defender a la patria, ¿no? Y bueno, y como un tercer método, pues es a través de todos estos métodos y procedimientos de lucha política y social, no armados, pero que están muy relacionados con la concepción del poder social. Y estos son los métodos de acción violenta. Un autor que se apellida Sharp propone, si no mal recuerdo, son 198 métodos de acción no violenta. Y él nos menciona que estos métodos de acción no violenta son actos simbólicos de oposición pacífica o intentos de convencimiento que van más allá de la simple expresión verbal. Y bueno, y tienen como objetivo también influir en el adversario, en el público general o en la combinación de estos dos, ¿no? Y ejemplos de estos métodos de acción no violenta, pues pueden ser los discursos públicos, pueden ser peticiones firmadas, pueden ser plantones con pancartas en lugares simbólicos, pero también pueden ser obras, representaciones teatrales, canciones, asambleas,
Y bueno, Sharp nos da un extenso catálogo de métodos de acción no violentas. Como les digo, si no mal recuerdo, son 198 los que él reconoce. Entonces, pues realmente tenemos como un abanico muy amplio de cómo nosotros también podemos manifestar a través de la no violencia, nuestro rechazo a la violencia directa. Y bueno, en relación a la violencia cultural, que está en la siguiente diapositiva, también la no violencia expresa su rechazo a la cultura de la violencia y de la guerra. Y bueno, ¿y qué es la cultura de la violencia y de la guerra? Bueno, la cultura de la violencia y la guerra hace referencia a la aceptación y a la normalización de este tipo de conductas o estrategias que se tiene en un determinado grupo social, que es un poquito también lo que hablábamos de la violencia cultural. Y bueno, y la no violencia se expresa o lo que trata es de ayudar a construir, articular, reforzar el tema de la cultura de paz. Entonces, bueno, ¿y qué es la cultura de paz? Pues la cultura de paz es este conjunto de actitudes, de tradiciones, de estilo de vida que están basados en el respeto a los derechos humanos, en la solución no violenta no violenta de los conflictos, en el respeto a la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es una de las maneras de cómo también la no violencia expresa su rechazo a la violencia cultural y propone o trata de construir, reforzar, difundir la contraparte que es la cultura de la paz, ¿no? Entonces, para disminuir también la violencia cultural, pues está el tema de la cultura de la paz. Y finalmente, la no violencia la no violencia ante la violencia estructural, pues plantea un proceso de toma de conciencia en reconocer cuáles son las víctimas que el sistema social político va dejando atrás, que por lo regular son los grupos minoritarios. Y bueno, Norberto Bobbio en 1992 propone dos herramientas, dos herramientas, que es el pacifismo en las instituciones y el pacifismo en los fines, para tratar de contrarrestar esta violencia estructural. Entonces, el pacifismo en las instituciones es construir instituciones que generen espacios de paz y de igualdad, y el pacifismo en los fines es cuidar cómo nosotros educamos y socializamos a los pequeños, ¿no? A los seres humanos, ¿no? Pero enfocado más a las personas pequeñas, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, bueno, este es un poquito de lo que nos habla, o de cuál es la implicación de la no violencia en las tres violencias que les platicaba. Y bueno, comentarles, y ya para ir dando paso a la siguiente diapositiva, y haciendo como, recapitulando un poco de todo lo que hemos visto hasta aquí, pues que la no violencia es un proceso de humanización, ¿no? Eso es lo que veíamos también. Por ejemplo, hay dos autoras, que es Cummins Migol y Paris Albert, que nos habla de que los seres humanos sabemos muy bien cómo conducirnos con humanidad, con pasión y con amor. Entonces, esto también me recuerda un poco a lo que se hablaba en el Manifiesto de Sevilla de 1989. Y se los voy a mencionar porque esto es muy interesante. Antes de esta época, se creía que nosotros estábamos condenados de alguna manera biológicamente hacia la guerra, hacia la violencia, que nosotros traíamos algo internamente, que éramos agresivos, que éramos violentos, que nos hacían agresivos y violentos. Pero bueno, en 1989, un poco de años atrás, se empezaron a reunir varios científicos del mundo, y el producto final fue este Manifiesto de Sevilla, que se publicó en 1989. Y bueno, este Manifiesto de Sevilla, las conclusiones a las que se llegaron es que era científicamente incorrecto decir que la guerra o cualquier comportamiento biológico estaba programado en nuestra naturaleza. O sea, que nosotros nacíamos violentos por naturaleza, eso es científicamente incorrecto. Entonces, yo creo que es un primer paso muy importante, y una de las otras conclusiones, de las muchas conclusiones que sacó este Manifiesto de Sevilla, es también que nosotros, los seres humanos que tuvimos esa capacidad, ese manifiesto también nos habla de que la guerra
es algo que los humanos creamos. Entonces, si los humanos tuvimos esa capacidad para crear la guerra, pues nosotros también somos los responsables o es nuestra responsabilidad inventar la paz, ¿no? Ellos lo hablan así, de inventar la paz. Entonces es algo que nos incumbe a todos como seres humanos. Y bueno, y como podemos ver en la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de la transformación no violenta de los conflictos. Vamos a abordarlo esto un poco más a nivel micro, también en estas dos dimensiones que les hablaba de la no violencia en el nivel macro y en el nivel micro, esta transformación no violenta de los conflictos lo vamos a manejar ahorita un poquito más a nivel micro para también darles o empezar a aterrizar algunas ideas. Ahora sí que con toda esta información que les estoy tratando de dar, pues vamos a empezar a tratar de bajar ya la información y de dar como ideas de cómo nosotros también podemos utilizar la no violencia en nuestra vida diaria o de cómo la no violencia nos puede ayudar en el día a día, ¿no? Que es también el objetivo de estos webinars, de dar pues ideas, de dar herramientas también para que pues nosotros nos vayamos con algo, ¿no? De estos webinars y no solamente información, ¿no? Pero bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver un diagrama que les preparé y que son unas pautas que nos daba Mahatma Gandhi para la transformación no violenta de los conflictos. Entonces, él nos decía que una primera pauta para transformar los conflictos de manera no violenta, pues es que transformar significa buscar y mantener el contacto con la contraparte. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Pues lo podemos lograr a través de la comunicación, de la escucha activa. Entonces, este es un primer paso, el mantener el contacto con nuestra otra parte, no alejarnos, no volvernos de alguna manera, no alejarnos, no volvernos, sí, pasivos de alguna manera, dejando de lado el conflicto, si hay un conflicto, y lo que nos dice la no violencia es tomar acción, ¿no? Es lo que veíamos. Entonces, vamos a tomar acción, ya está el conflicto, vamos a tomar acción, entonces vamos a primero a buscar el contacto con la otra parte, ¿no? Como una segunda pauta que nos decía Mahatma Gandhi es el indagar en las verdades que encierran los conflictos. Entonces, aquí pues empiezan a plantear varias preguntas, ¿no? De ¿por qué estamos molestos? ¿Qué te molesta a ti como otra parte, por decirlo? ¿Y qué me molesta a mí también, no? Y lo que nos invita a la no violencia siempre es estar abierto a las razones que tú me des, que son muy válidas, y las razones que yo te dé y que también son muy válidas para mí, ¿no? Entonces, lo que nos invita a la no violencia es, pues, estar abiertos, escuchar en estos dos primeros pasos, ¿no? Primero buscar y mantener el contacto con la otra persona y después tener esa apertura para que nosotros podamos pues sí, escuchar sus razones y que él escucha también, o que ella escucha también mis razones, ¿no? Y esto se puede dar también entre grupos. Ahorita lo estoy explicando de manera como individual, si yo tuviera un conflicto con una persona, ¿no? Pero esto también se puede dar en grupos también, ¿no? Y también, por ejemplo, una tercera pauta que nos da Mahatma Gandhi para resolver los conflictos para transformar los conflictos de manera no violenta, es humanizar la relación conflictual, que va muy relacionado a la definición que daba al inicio. Entonces, es generar estas situaciones de confianza, de entendimiento, de respeto, para fomentar esos sentimientos positivos que muchas veces los conflictos que se generan, pues lo que provocan son estas emociones fuertes, estas emociones de ira, de miedo, de enojo. Entonces, también buscar esas condiciones que nos puedan ayudar que nos permitan transformar estas emociones de alguna manera negativas en emociones un poco más positivas, ¿no? Y por último, la última pauta que nos daba Mahatma Gandhi es de que todo el conflicto, transformar es hacer que todo el conflicto sea una tarea constructiva. Entonces, esta es como la que envuelve los tres pasos anteriores o las tres pautas anteriores, que es lo que buscamos es transformar el conflicto. Como les mencionaba al inicio, los conflictos son inherentes a los seres humanos, a las relaciones
entre los seres humanos por esta discrepancia entre los intereses, objetivos, comportamientos que tenemos. Entonces, lo que buscamos es, si siempre van a estar los conflictos, vamos a buscar una manera de cómo resolver esos conflictos y que sea de una manera constructiva, ¿no? Entonces, este es como el paso final. Entonces, también aquí me gustaría mencionarles un poquito del Manifiesto 2000, que también es otro documento que para mí me resulta muy interesante y se los comparto porque también es una manera de darnos a nosotros la responsabilidad de que nosotros somos responsables de construir la paz aquí en nuestro espacio inmediato, ¿no? Entonces, este Manifiesto 2000 fue redactado por los premios Nobel hasta ese momento y fue un documento que tenía como objetivo recabar millones de firmas, no recuerdo la cifra exacta, pero eran millones de firmas en todo el mundo, y lo que nos daba era esa responsabilidad a cada uno de nosotros, de las personas, ¿no? De los seres humanos, de que tú eres el responsable de construir esa cultura de paz. Entonces, este también es un documento muy importante porque también alejaba un poco la idea que se tenía antes de que la paz nada más le correspondía o de que, sí, de que la construcción de paz nada más le correspondía al gobierno, a las organizaciones internacionales, ¿no? A la ONU, ¿no? Que casi siempre asimilamos o relacionamos a la ONU con el tema de construcción de paz o con la paz, ¿no? En general. Entonces era como una manera también de cambiar un poco como el chip y decirle, sí, ellos les corresponde también, pero también a nosotros como seres humanos, como personas que vivimos en este mundo, pues nos corresponde también a nosotros, ¿no? Entonces creo que también este fue como un documento muy importante que marcó como una tendencia, bueno, para mí al menos, y que ya empezamos a hablar también un tema de corresponsabilidad, ¿no? De que te toca a ti autoridad, pero también a mí me toca hacer mi parte, ¿no? Para construir la paz. Entonces aquí ya empezamos a hablar de un tema de corresponsabilidad, corresponsabilidad y también un tema de construir desde abajo, ¿no? De hacer políticas públicas desde abajo, ¿no? Que también hay unos términos, ¿no? De políticas públicas, pero de empezar a crear desde abajo y no solamente desde arriba, desde las autoridades, ¿no? Sino de lo que nos toca a nosotros como personas, como seres humanos que vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, este documento sí recabó los millones de firmas que se tuvo como objetivo y creo que fue un documento muy importante en los 2000, que era como este cambio de milenio y que se empezó a trabajar muy fuerte el tema de cultura de paz, sobre todo en UNESCO y sobre todo en ONU. Y bueno, ya para ir finalizando en la siguiente diapositiva, pues vamos a ya a dar un poco más como las conclusiones. Y bueno, me gustaría mencionarles que la no violencia, como hemos dicho hasta ahorita, es una filosofía, es una manera de cómo nosotros nos podemos conducir en nuestro modo de vivir diario. Entonces, en humanizar estas relaciones de conflicto que se dan, ¿no? Entonces, la educación para la paz, por ejemplo, nos puede dar estas herramientas, estas habilidades que a lo mejor ni todos los seres humanos ni todos los grupos sociales nacemos con estas habilidades para resolver los conflictos de manera violenta. No nacemos o no crecimos en estos contextos donde nos enseñan cómo resolver estos conflictos de manera no violenta, ¿no? Entonces, la educación para la paz es esto, ¿no? Lo que propone es enseñarles, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una definición de Johan Galtung que nos dice que la educación para la paz es enseñar a la gente a encararse de manera más creativa, menos violenta a las situaciones de conflicto y darle los medios para hacerlo. Entonces, la educación para la paz, partiendo de la base de que ni todos los seres humanos, ni todas las personas tenemos esas habilidades inherentes, por decirlo de alguna manera, que nosotros nazcamos con eso para poder resolver los conflictos, la educación para la paz pues va a ser una herramienta
para dotarnos de esas habilidades. Entonces, por ejemplo, Reina Monjaras en el webinar pasado mencionaba también del tema de la prevención, ¿no? De proveer a las personas de estas habilidades, ¿no? Entonces, esto es también como muy importante. De hecho, también ya aquí en el Consejo se organizó un webinar de educación para la paz y también hablábamos un poco de la educación para la paz. Se presentaron unas buenas prácticas de programas de educación para la paz que estaban dirigidos a niños, niñas de educación primaria. Entonces, igual si les interesa, pues les invitamos a que puedan a lo mejor revisar este contenido que ya se ha hecho. Y lo que se quiere es de dar, de dotar, de brindarles habilidades a los niños, a las niñas. También el tema de la educación para la paz no solamente se limita para niños y niñas, sino también se puede trabajar con adolescentes, pero también se puede trabajar con personas adultas, ¿no? Entonces, pues sí, la educación para la paz nos va a dar esas herramientas para que nosotros tengamos o tengamos esas habilidades para conducirnos a través de la no violencia. Y bueno, y finalmente, pues la cultura de paz que es tan necesaria en estos días, pues se va a lograr a través de esta no violencia y de esta educación para la paz. Entonces, por eso este diagrama son estos tres círculos que están como interconectados, porque estos tres son como, a mi parecer, muy necesarios para que la educación para la paz, como la que nos va a dar las herramientas, la no violencia en la forma de conducirnos, y esta cultura de paz que es tan necesaria en estos días, que son estos conjuntos de valores y estas formas de comportamientos, de estilo de vidas que están basados en el arreglo pacífico de los conflictos, en el respeto a los derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, quiero cerrar esta presentación con una frase que está en la siguiente diapositiva. Y bueno, esta frase nos la da Margaret Mead, y nos dice que nunca dudes de que un grupo pequeño de ciudadanos reflexivos y comprometidos pueda cambiar el mundo. Ella dice, ¿no? De hecho, eso es lo único que siempre sucede. Entonces, la invitación es, como conclusiones y para remarcar un poco, es que nosotros somos los responsables de construir la paz, de que la educación para la paz nos puede ayudar a dotarnos de esas habilidades que necesitamos, de que guiemos nuestros comportamientos a través de la no violencia, entendiendo a la no violencia como esta manera de humanizar las relaciones conflictuales que existen entre personas, pero también a un nivel macro, como pueden ser las relaciones conflictuales que existen entre grupos. Y bueno, creo que esas son como algunas de las conclusiones que me gustaría mencionarles hasta ahorita. También dejamos un espacio para las preguntas, entonces ahorita voy a revisar si tenemos algunas preguntas. Ok, entonces, bueno, ya estoy revisando aquí los comentarios. Entonces, por ejemplo, pues saludar a todas las personas que nos están sintonizando, a José Luis Loyola, a Grace García. Por ejemplo, aquí tenemos una pregunta de Wicana LP. Dice, ¿hay personas violentas por enfermedades mentales? Sí, sí hay personas violentas por enfermedades mentales. Bueno, este no no está tan relacionado con el tema de la no violencia, pero por ejemplo, aquí hablamos, por ejemplo, del tema de la esquizofrenia, hablamos del tema de la, de las, sí, sobre todo de psicopatías, ¿no? Por ejemplo, entonces sí hay personas que son violentas por cuestiones mentales, y también aquí el sistema de justicia, por ejemplo, los trata a las personas que tienen una enfermedad mental, pues los trata de una manera diferente el sistema de justicia. Entonces, pero sí hay personas violentas que son... sí hay personas violentas a partir de enfermedades mentales. Un saludo para Alan también, que
comenta, por ejemplo, excelente tema, Emma. Justamente recuerdo que en una charla se ponía sobre la mesa la diferencia entre ser inofensivo y ser no violento. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, es un poco de la diferencia que les hablaba de este término de la no violencia escrito de manera separada y de manera junta, de hablar también del tema de la pasividad y del tema de tomar acción, ¿no? De enfrentar o sí, de enfrentar los conflictos, ¿no? De tomar acción, porque al fin y al cabo, como les mencionaba, los conflictos son inherentes, entonces es importante tomar acción. Y bueno, por aquí tenemos más comentarios de Wicana también. Dice, sí, la tolerancia y empatía a los demás evitaría conflictos, pero en la actualidad ya muchas personas actúan a la defensiva. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es algo que podemos desarrollar, por ejemplo, en los temas, en los programas, perdón, de Educación para la Paz, se toca mucho el tema de manejo de emociones. Yo tuve la oportunidad, les comparto, que tuve la oportunidad de desarrollar un programa de Educación para la Paz. Entonces, en este programa de Educación para la Paz, uno de mis objetivos era obviamente enseñarles a los niños y a las niñas a enfrentar o darles las habilidades para que ellos puedan resolver los conflictos de manera no violenta y de manera creativa. Entonces, una de las habilidades que trabajábamos con ellos fue el tema de la empatía y otra de las habilidades fue el manejo de las emociones. Entonces, a través de diferentes ejercicios que fuimos desarrollando, trabajamos también el manejo del enojo sobre todo, ¿no? Entonces, también el tranquilizarnos cuando estamos enojados, porque cuando estamos en estas situaciones de conflicto, pues las emociones están a flor de piel y por lo regular son estas emociones negativas, ¿no? El enojo, el miedo, la ira que tenemos y que si nos dejamos llevar por ellas también, pues los conflictos se van a ir a la violencia, ¿no? Entonces también es enseñarnos a cómo manejar esas emociones. Sí, si me estoy sintiendo enojado, pues también hay técnicas, por ejemplo, técnicas de respiración que, por ejemplo, en este programa se les enseñaba a los niños y a las niñas, ¿no? Técnicas para que ellos respiraran y también se tranquilizaran, ¿no? Y era interesante porque en la última sesión que tuvimos con ellos cuando trabajamos, sacamos como conclusiones o qué era la paz para ellos, ¿no? Trabajamos también el tema de paz con ellos y, por ejemplo, la última sesión se titulaba así, ¿no? ¿Qué es la paz? Entonces, entre todos construimos una definición de paz y bueno, fue muy gratificante escuchar a los niños cuando ya decían que la paz, por ejemplo, para ellos y con base en lo que les enseñamos, es que era también como estos momentos de relajarse cuando estuvieran enojados, tomar unas respiraciones para no reaccionar, ¿no? Entonces, sí, también el tema de la empatía se puede trabajar, son habilidades sociales, entonces también es un tema del que nosotros podemos ir trabajando. Entonces, aquí, por ejemplo, están llegando otras preguntas y comentarios. Saludos a Ingrid Valdés, que nos dice muy interesante y completa tu ponencia. A Vicens Jonathan también coincido, tanto las autoridades de gobierno como nosotros como ciudadanía tenemos derechos y obligaciones para poder reducir la violencia y llegar a la paz. Sí, totalmente de acuerdo, el tema de la corresponsabilidad. Entonces, bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí en la presentación. Espero que haya sido muy, muy ilustrativa. Abordé como muchos temas, pero también creo que son como muy necesarios. Entonces también como uno de los objetivos que tenía en esta charla también era como darles como diferentes temas también y sembrar como curiosidad, ¿no? Y si ustedes también están interesados, pues no duden en ponerse en contacto a través del Consejo Ciudadano o para nosotros si tienen alguna duda, pero también pues ustedes pueden investigar como o sea, sembrar esa curiosidad. Lo que buscaba era como sembrar también esa curiosidad para si están interesados pues también pues ustedes puedan indagar un poquito más. Entonces espero que haya sido una buena charla y muchas gracias a todas y a todos que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches.